En esta segunda parte del video tutorial voy a trabajar el menú insertar, diseño, transiciones y animaciones. Todos los objetos que están acá nosotros ya los hemos trabajado. Los únicos que no hemos trabajado son video, audio y formas. Voy a empezar a trabajar, claro, y cuadro de texto. Voy a trabajar una forma. Las formas son dibujitos prediseñados que me pueden servir más adelante para crear botones, por ejemplo, aunque en realidad cualquier elemento que yo ingrese a una diapositiva, o sea, cualquier objeto que yo ponga en cualquier parte de la diapositiva o de la presentación, puede ser convertida en un botón. Por ejemplo, yo voy a escoger un triángulo y este triángulo lo vamos a poner acá. Las formas también tienen formato. Nosotros ya sabemos manejar todo este formato. Y a las formas se le pueden ingresar texto, dándoles clic derecho. Digo modificar texto. Le puedo decir, por ejemplo, diap 1, para más adelante convertirla en un botón. Le vamos a poner también, por ejemplo, que me aparezca con un bisel, me aparezca con un pequeño efecto 3D. Y el cuadro de texto, que no lo hemos trabajado. Para el cuadro de texto hay dos formas de trabajarlo. Voy a poner aquí el extremo. Le doy clic al cuadro de texto y doy un clic donde yo quiero iniciar el texto. Si yo empiezo a copiar, el texto sobrepasa la margen de mi diapositiva. Si yo no quiero que eso suceda, entonces el cuadro de texto, antes de darle clic, voy a dar clic sostenido a forma de crear un cuadro. Si yo suelto el clic aquí, por ejemplo, mi texto no va a sobrepasar esa margen. ¿Qué si sobrepasa? Si yo pongo este cuadro de texto, por ejemplo, en la parte inferior y sigo escribiendo, la margen inferior sí la sobrepasaría. Entonces hay que tener especial cuidado con eso. A este cuadro de texto le vamos a poner FAIR 2011, que es el título de mi presentación. Los cuadros de texto también le podemos poner un formato de forma. Vamos a ponerlo, por ejemplo, así. Un poco más grande el tamaño de la fuente. Vamos a insertar también una imagen cualquiera. Vamos a darle un formato 3D para que sobresalga un poco. Una pequeña sombra. Y pongámosle un formato 3D en bisel. Bueno, el resto de los elementos que están acá nosotros los sabemos trabajar, excepto video y audio. Vamos a ir a diseño. Diseño puede ser un problema a la hora de crear la diapositiva. ¿Por qué? Si yo primero, que es el caso mío, creé primero mi diapositiva o mi presentación, que de hecho tengo 5 diapositivas, yo ya les establecí un formato. O sea, yo por ejemplo, en el caso de la cuarta diapositiva, aún no les he agregado el texto y se lo pienso agregar. Estas dos fotos yo ya las tengo alineadas, las tengo supongo donde yo las quiero tener, al igual que el cuadro donde está mi gráfica y mi tabla. También me va a influir sobre este SmartArt. ¿Qué pasa? Todos estos diseños que están en la parte superior se aplican a toda la diapositiva. Si yo selecciono por ejemplo este, él me va a combinar el diseño que yo inicialmente creé junto con los fondos que yo creé. ¿Qué pasa? En el caso, por ejemplo, de la cuarta diapositiva, que yo tenía organizadas las imágenes, él me las va a desorganizar. De modo que me tocaría volver a corregir todo eso. Y es muy probable que pase en gran parte de la presentación que me tocaría a mí corregir. ¿Cierto? Si yo cambio por cualquiera de estos, supongamos este, es probable que me haga alguna otra distribución. En este caso, solamente me subió un poco la foto. Entonces hay que tener especial cuidado. De lo primero que uno debe hacer es seleccionar un tema. Si ninguno de los temas que están acá me gusta, de igual manera yo puedo seleccionar una combinación de colores o crearla. También puedo seleccionar el tipo de fuente, porque al cambiar
diseño, seleccionar alguno de los diseños, él me cambia el tipo de fuente que estoy utilizando durante toda la presentación, al igual que los efectos de las formas, por ejemplo. Por ejemplo, esta tiene 3D, esta es más bien plana, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas las podemos cambiar, pero hay que tener especial cuidado. De esto se debe hacer antes de empezar la presentación, a crearla. Los estilos de fondo es simplemente combinación de diseño con alguno de estos. ¿Cuál es el problema? Me borré los fondos que yo había creado. Bueno, básicamente eso es lo que hay que saber de diseño. Transiciones. Las transiciones son las animaciones que hay cuando hay un cambio de diapositiva. Es decir, a cada uno de estos vamos a agregarle una transición cualquiera. Esta primera diapositiva vamos a hacerle, por ejemplo, que sea vórtice. Cuando yo selecciono mi transición, él me trae algunas opciones. Si le quiero agregar un sonido, deshabilito la opción de que pase al darle clic o que pase después de. Este después de se refiere a si yo no controlo la diapositiva, ella se va a pasar sola en un determinado tiempo, si yo lo habilito y le asigno una cantidad de tiempo. La información que está acá de duración es cuánto tiempo se demora la transición en completarse. Si nosotros, por ejemplo, la ponemos iniciando desde esa diapositiva, son 4 segundos que ella se tarda en realizar esa transición. Si yo quiero mermar el tiempo o aumentarlo, simplemente altero el valor, volvamos a mirar cómo queda, lo hizo más rápido. Vamos a asignarles, si yo quiero asignárselos a todas, aunque yo prefiero hacerlo uno por uno. Si le quiero aplicar a toda mi presentación el mismo efecto de transición, le debo aplicar a todos. Mi caso es, quiero hacer diferentes efectos para cada uno. Por ejemplo, este lo voy a poner destruir y lo voy a poner en menos tiempo. No se va a ver bonito, la intención es que más o menos trabajemos porque como ahora vamos a hacer algo más, convertir esta primera diapositiva en un menú principal, entonces interesa que el tiempo no sea mucho. A la segunda diapositiva vamos a darle por ejemplo efecto de panal y vamos también a disminuir el tiempo, ponerle 2 segundos. A la cuarta diapositiva vamos a ponerle por ejemplo un cubo cualquiera. En los efectos anteriores y en este que tengo presente aparecen las opciones de los efectos. En este caso el cuadro él me dice que o el cubo lo gira desde la derecha, si lo quiero que lo gire desde abajo, desde la izquierda, o en el caso de los anteriores, por ejemplo en este que está seleccionado, perdón, la segunda, que es el vórtice. Si quiero que el vórtice se haga desde la derecha, desde arriba, donde quiero que el vórtice empiece, también, por ejemplo desde abajo. Vamos a seleccionar el último y le vamos a dar también un efecto cualquiera. Vamos a darle galería. Y deshabilitemos que pasen al hacer clic. Bueno, vamos a mirar cómo quedaría nuestra presentación. F5, primer efecto de la primera diapositiva, segunda diapositiva, tercera diapositiva, cuarta diapositiva, quinta diapositiva. Si le doy algún comando pues desde el teclado, la presentación finalizaría. Recuerden que en este momento, como tengo deshabilitado dar clic con el mouse, por más que yo dé clics mientras la diapositiva esté en modo de presentación, no va a pasar. Vamos a pasar a la siguiente opción, que son las animaciones. De las animaciones hay que anotar una cosa antes de empezar a trabajarlas. Hay 3 tipos de animaciones. Hay animaciones de entrada, hay animaciones de salida y hay animaciones de énfasis. A cada uno de estos efectos le voy a poner, perdón, de estos objetos, le voy a poner una animación.
Seleccionemos por ejemplo la foto. Le voy a decir que voy a agregar una animación y él me trae en bloquecitos, entrada, énfasis, salida, o si quiero que haga una trayectoria de animación. Yo voy a seleccionar cualquiera de las de entrada. Le doy clic a esta, el cuadro de texto, vamos a decirle que es una de énfasis. Que haga un pulso, por ejemplo. Y esta que sea de salida. Entonces, agregar animación y vamos a decirle que es una de salida, que se desplace. Si yo deseo mirar el orden, cuando yo agrego las animaciones, al lado de cada uno de los objetos que yo le agrego una animación, me aparece un número. Si yo los quiero reordenar, abro el panel de animación. En el panel de animación me aparece la duración y qué es lo que me está haciendo que ese evento se active. Es decir, en este momento está al iniciar clic, al dar clic, perdón. Cada que yo dé clic, los efectos van a empezar a ejecutarse. Vamos a ver. F5. Mi diapositiva empieza. ¿Qué hay que notar? En esta parte donde se supone debería estar la imagen no está. ¿Por qué? Por ser un efecto de entrada. Al darle clic el objeto aparece. Se me ha olvidado un pequeño detalle. Como el evento clic está desactivado en este momento, las animaciones no se van a ejecutar. Entonces en esta diapositiva vamos a hacer la excepción y le vamos a decir que al hacer clic con el mouse me empiece esta animación. ¿Sí? Simplemente active. Ahora sí. Inicio la presentación, le doy clic, me aparece el objeto, este me hace un énfasis y este va a desaparecer. Al volverle a darle clic, la diapositiva avanza. A cada uno de estos objetos le puedo agregar otras animaciones, es decir, este objeto que estaba de salida puedo volver que reaparezca, es decir, simplemente agrego una animación más y le digo que la animación nueva va a ser de entrada. Y si quiero que esta me desaparezca, por ejemplo, después de eso, agregar animación, vamos a decirle que haga un rebote, por ejemplo. Vamos a volver a ejecutar con el evento clic. Sale la primera animación, me hace énfasis en el cuadro de texto, va a desaparecer el triángulo, vuelve a aparecer el triángulo y va a desaparecer esta imagen. En el siguiente evento, clic, la diapositiva avanza. Bueno, los efectos de trayectoria más adelante lo veremos en el aula de clase, que quiero hacer un pequeño énfasis en algo, con lo que se debe tener algo de cuidado. Bueno, lo último que vamos a ver por el momento va a ser en insertar, perdón, sí, correcto, en insertar, a cada uno de estos objetos los vamos a volver un botón. Es más, nos hace falta uno más. Vamos a agregar una forma cualquiera. Vamos a poner uno acá. Y por ejemplo el símbolo de prohibido. Estos dos objetos no les voy a hacer mayor cosa, simplemente para ver la función que vamos a cumplir. Vamos a escasamente ponerle un bisel. Ay, pero se lo estoy seleccionando el texto. Bueno, no importa. Estos dos efectos, perdón, estos dos objetos, vamos a tratarlos como si fueran botones. Entonces la idea es que, por ejemplo, al darle clic a este botón, la diapositiva finalice. Vamos a darle modificar texto. Entonces, fin, para que sea un poco obvio qué es lo que vamos a hacer. Y a esta no le vamos a poner nada. Supongamos que todo el mundo sabe qué es lo que va a hacer este botón. Selecciono la imagen. La imagen puede ser convertida en un botón. ¿Cómo? Voy a ir a acción. En acción, él me pregunta, ¿qué voy a hacer? Si quiero ejecutar un programa, si quiero hacer ir un hipervínculo a alguna diapositiva, por ejemplo,
o abrir un documento o alguna otra diapositiva y si quiero reproducir un sonido. Lo de reproducir un sonido lo voy a trabajar en el siguiente video tutorial con una diapositiva que ya tiene sonido incluido. Les voy a más o menos a explicar cómo se debe hacer por el momento. Entonces vamos a decirle que vaya hipervínculo a diapositiva siguiente, diapositiva anterior, primera diapositiva, última diapositiva. Si ninguna de estas me sirve, o ir a una dirección de internet por ejemplo, voy a ir a diapositiva, donde él me trae un pequeño mapa de mi presentación. Supongamos que al darle clic a esta imagen, yo quiero ir a la segunda diapositiva y lo voy a dar a aceptar y aceptar. Al darle clic a este objeto, que es el cuadro de texto, quiero que me lleve a la tercera diapositiva. Entonces, acción, hipervínculo, diapositiva, que me lleve a la tercera diapositiva, aceptar, aceptar. Lo mismo con el triángulo. Acción, hipervínculo a, diapositiva, quiero que me lleve a la diapositiva 4, voy a aceptar y aceptar. Este objeto, que es la forma, acción, hipervínculo, diapositiva, que me lleva a la cuarta diapositiva, perdón, esta sería la quinta, le damos a aceptar y aceptar. Y este botón vamos a hacer que sea al final de la presentación, entonces acción, hipervínculo a, que sea fin de la presentación, a aceptar. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta un botón que en estas otras diapositivas me permita volver a este primer menú principal, por llamarlo de alguna forma. Inclusive las formas en la parte inferior tienen unos botones de acción. Entre esos botones de acción está el home, aunque perfectamente lo podría hacer con cualquier forma, cualquier imagen, cualquier cuadro de texto. Da exactamente igual. Hipervínculo a, primera diapositiva, aceptar. Y este objeto lo voy a copiar en las otras diapositivas. Voy a la tercera diapositiva y lo pego. Cuarta diapositiva, lo pego. Quinta diapositiva, lo pego. En la primera diapositiva vamos a empezar a ver cómo funciona. Entonces F5, clic para que me aparezca este primer evento. Doy clic a este objeto, me va a llevar a la diapositiva correspondiente. Home para volver a la primera. Este me va a llevar a la tercera diapositiva. Home para volver. Home para volver. Última diapositiva. Y vuelvo. Si lo doy fin, finalizaría la presentación. Bueno, en la tercera diapositiva tengo un SmartArt. Este SmartArt es, considero yo, es un gusto totalmente personal. Es como la mejor opción que nosotros podríamos tener para crear una especie de botón que me permita manejar el menú principal. ¿Cierto? Aprovechando que, por ejemplo, estos SmartArt tienen imágenes que me podrían servir de guía para mi presentación. Entonces, este objeto lo voy a copiar y vamos a pegarlo en esta primera diapositiva. ¿Cuál es la intención? Volver cada uno de estos un objeto. Que cuando yo le dé clic a cada uno de estos, me lleva a una diapositiva. Vamos a asignarle un número de la diapositiva a esto: 2, 3, 4. Y es el mismo proceso, exactamente igual. Selecciono el objeto y vamos a ir a insertar, acción, hipervínculo a, vamos a ir a la diapositiva, quiero que este me lleve a la segunda diapositiva, aceptar, tercera diapositiva, aceptar, aceptar, cuarta diapositiva, hipervínculo a, diapositiva 4. Si quisiera agregar algún otro, vamos a crear por ejemplo un quinto, y si quiero agregarle una imagen,
pues simplemente le damos clic en esta imagencita y le damos clic. ¿Cuál imagen no hemos seleccionado? Cualquiera de estas, insertar. Y quiero que esta me lleve a la 5, entonces lo selecciono, acción, hipervínculo A, diapositiva 5 y aceptar, y aceptar. Obviamente el proceso es exactamente igual, F5, y ya no vamos a utilizar los botones, sino que vamos a utilizar este Smart Art, segunda diapositiva, igual. Bueno, la mecánica es exactamente la misma. Es simplemente una observación que yo les hago, pues preferencia personal. En la tercera parte de PowerPoint vamos a ver cómo insertar sonido, o al menos una parte del sonido, y video. Video desde archivo y video desde YouTube. Espero me hayan entendido y ya saben, cualquier duda, no duden en escribirme. Algo importante que olvidé mencionar es que a la hora de hacer la presentación podemos tener problemas con el tamaño de la pantalla o el aspecto de la pantalla. Es decir, durante toda la explicación nosotros hemos tenido siempre un espacio que la diapositiva no me logra ocupar, que es a los lados extremos. Para evitar que eso pase hay que tener muy en cuenta cuál es el aspecto de la pantalla en la que vamos a hacer la proyección de la presentación, por ejemplo. En diseño, en configurar página, está la opción del tamaño de diapositiva. 4:3 es cuadrado, es decir, como la tenemos en este momento. 16:9, vamos a darle a aceptar, nos sirve para algunas pantallas, pero en mi caso me queda aún un espacio perdido en la parte superior e en la parte inferior también. El aspecto de la pantalla mía, por ejemplo, es 16:10. Vamos a darle ahora en 16:10, aceptar, F5, y ahora sí, la diapositiva ocupa todo el espacio de mi pantalla. Eso es todo, es simplemente algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de realizar la presentación.